Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a hablar el día de hoy sobre un tema muy interesante que es la diagramación dentro del diseño. En la tipografía esto es bien importante y con estos elementos son los que vamos trabajando el día a día dentro del diseño gráfico, ¿cierto? Entiéndase por diagramación, en este caso, cualquier elemento tipográfico que esté organizado de tal forma que se ve atractivo, que tiene un interés o que genera algún tipo de comportamiento mucho más interesante, ¿cierto? Nosotros ya habíamos experimentado algo de esto allá en la universidad y lo habíamos hecho por parte de las retículas y con las mallas en este caso, ¿cierto? Lo habíamos hecho con diferentes mallas, con diferentes retículas, donde veíamos cómo esos objetos los metíamos dentro de cajas tipográficas, y de acuerdo a esto íbamos organizando tanto las imágenes, así como tengo acá en pantalla, los textos y los títulos o subtítulos y así sucesivamente, ¿cierto? En este caso, habíamos diagramado unas páginas y las habíamos hecho a partir de recortes. Ahora tenemos toda la parte ya digital donde tenemos todos los recursos y podemos ir armando y manejando estos elementos. En este caso en especial, este programa que se ve ahí en pantalla es InDesign. Ese es uno de los principales programas con los cuales se pueden diagramar este tipo de objetos. Ahora, estos elementos y todos estos objetos, cuando los estamos viendo, podemos tener en cuenta diferentes comportamientos dentro de todo lo que es la gráfica y el texto, básicamente, ¿cierto? Siempre vamos a encontrar que dentro de la diagramación, dentro de lo que es la diagramación, vamos a ir viendo diferentes comportamientos de todo lo que es la parte del texto corrido y todo lo que es la parte de los títulos. En este caso se han trabajado imágenes tridimensionales, se han trabajado elementos tipográficos con diferentes elementos o se han trabajado fotografías directamente, ¿cierto? Entonces todo esto nosotros ya lo hemos practicado, todo esto nosotros ya estamos en capacidad de generar este tipo de elementos, generar este tipo de soluciones gráficas con las herramientas que ya manejamos, con las herramientas que ya tenemos, y a partir de ahí, pues vamos viendo cada uno de esos elementos dentro de ese comportamiento, ¿cierto? Ahorita hablamos de esta página en especial, que se llama Freepik, y vamos a hablar sobre ese tema de los recursos que podemos utilizar, cómo utilizarlos, en qué caso debemos utilizarlos y en qué casos no, ¿listo? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo bastante gráfico de una página diagramada donde ya estamos hablando de montar los textos directamente sobre la foto, ¿cierto? Entonces ya la foto hace parte del diseño, se integra totalmente dentro de este entorno y hace parte de todo lo que tenemos en este caso. Entonces aquí ya estamos viendo el cambio de color en la tipografía, en el texto corrido, ya estamos viendo ese cambio de color, ya estamos viendo esa modulación dependiendo de lo que es el fondo y el contraste del objeto, ¿cierto? En este caso están manejando solamente dos tintas en esta publicación, que es el negro, ¿cierto? Una tinta, el blanco pues ya lo tiene el papel, y la otra tinta vendría a ser ese cian al 100%, que pues generalmente hace un contraste bien interesante sobre la parte gráfica de estos objetos. Por eso las fotos tienden a verse más o menos azuladas, ¿cierto? Entonces, ahí vamos viendo los diferentes contrastes y los diferentes elementos. Esto es muy básico, esto es lo que vamos a intentar no hacer, porque esto es lo común y corriente, lo que siempre encontramos básicamente dentro de una revista, ¿cierto? Esto es el común. Vamos a ir, ¿no?,
vamos a experimentar, vamos a irnos por los elementos donde jugamos tanto con los textos de los títulos, o vamos también jugando con las imágenes y los elementos montados. ¿Sí ven? Esto puede ser igual a esto, ¿cierto? Son similares. Textos que están dentro de una caja completamente verticales, resaltados, títulos, imágenes. Pero el tratamiento de los objetos, cómo hace que varíen, cómo hacen que cambien y cómo modula todo este tema de la diagramación dentro de ese texto, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo en esta imagen tenemos lo mismo, tenemos resaltados, tenemos títulos, tenemos la imagen y tenemos columnas completamente verticales de texto, aburridísimas dentro de la diagramación, pero que son mucho más interesantes cuando tenemos este tipo de juegos, como en este momento que ese juego que es texto sobre imagen, empieza a generar ese tipo de comportamiento y de contraste. No siempre esto funciona, el texto sobre la imagen, hay que tener mucho cuidado con eso. En este caso funciona porque lo tenemos un texto sobre un fondo completamente oscuro y pues genera un buen contraste dentro de esta parte. ¿Listo? Aquí vamos a ver otro ejemplo bien interesante donde vamos a encontrar diferentes elementos, ¿cierto? El diseñador. Si ven la palabra cómo está fraccionada, no todas las palabras las tenemos que dejar de acuerdo a cómo las conocemos. Podemos fraccionarlas, eso sí, las tenemos que fraccionar dependiendo de su partición en cuanto a la parte sonora, ¿cierto? Dentro de esto, el diseñador, ¿cierto? Entonces, aquí no tenemos guiones que peguen ni elementos que unan estas palabras. Simplemente tenemos objetos partidos que van generando lineamientos, que van generando un diseño, que se van viendo interesantes, pero pues acá realmente es un tema más de experimentar con la tipografía, de experimentar dentro de ese juego tipográfico y poder ir más allá de lo que es lo común y corriente, ¿cierto? Vamos a encontrar todo tipo de juegos o todo tipo de elementos dentro de la parte gráfica. En este caso vamos a encontrar diferentes tipografías que se montan unas a otras, muchos temas tipográficos dentro de lo que es esa parte del diseño. Vamos a encontrar una cantidad de elementos con los que podemos ir jugando y con los que podemos ir generando toda clase de objetos con los cuales vamos trabajando en este caso, ¿cierto? A diferencia de lo que tenemos con nuestra portada, que en ese caso simplemente es un texto muy básico, que es el título, más la imagen. Es muy diferente a lo que es la diagramación y el trabajo tipográfico en un entorno como una revista, un periódico o algo así, ¿cierto? Entonces siempre vamos a encontrar diferentes elementos y diferentes comportamientos dentro de esa parte gráfica. Ya si hablamos de un periódico, pues vamos a encontrar que los periódicos son mucho más estructurados y generalmente, ahorita ya se manejan más a color, pero generalmente se manejaban en blanco y negro, ¿cierto? ¿Qué impedía esto o por qué se hacía? Por cuestiones de costos. Entonces, los periódicos en blanco y negro eran fundamentales. Pero ¿qué pasaba con estos periódicos o qué pasaba con estos elementos? Pues simplemente tenían una cantidad de texto X con la cual siempre teníamos que jugar dentro de esa cantidad de columnas. Ahora, esos elementos o esos objetos, cuando los vamos viendo, cuando los vamos teniendo, esos elementos siempre van teniendo un comportamiento tipográfico también. Entonces vemos que en algunos casos vamos a encontrar este tipo de elementos donde tenemos su título, algunas noticias al principio, ¿cierto? Algunos elementos dentro de estos objetos y a partir de ahí vamos a encontrar diferentes artículos dentro de esa misma página o un solo artículo en general dentro de lo que se está viendo. Pero siempre vamos a encontrar textos, grandes cantidades de textos divididos en diferentes columnas. Entonces aquí ya empezamos a ver algo
en común, ¿cierto? Dentro de todos los comportamientos que tenemos acá, en este caso, vamos encontrando todos estos elementos que van teniendo algo en común, que siempre es imagen, texto, título, resaltos, subtítulos y ese tipo de elementos. No importa el medio al que yo vaya, ¿cierto? No importa si es un medio digital, entonces diagramación, medios digitales, bueno, revistas digitales también podemos estar hablando, donde tienen ya unos comportamientos, ponemos acá revistas. Ya tenemos unos comportamientos completamente diferentes dentro de este tema, y esos comportamientos parten desde un punto que vamos a entender que no el espacio no nos limita o no nos genera limitaciones dentro de lo que es el comportamiento del objeto, ¿cierto? Entonces, por aquí, por ejemplo, este tipo de revistas, ¿cierto? Esto es una revista digital donde podemos ver los diferentes elementos. Vamos a encontrar vínculos donde hacemos clic y vamos al artículo directamente. ¿Para qué? Para que no tengamos que pasar páginas porque estamos en un entorno digital. Hay algunas revistas que sí respetan eso, otras que no les interesa porque pues igual la persona se acomoda y se adapta automáticamente a los entornos en los que está leyendo o a los entornos en los que está entrando. Entonces, en este caso, entramos aquí a un entorno full color directamente, ¿cierto? Que es ese entorno digital donde podemos jugar con cualquier tipo de elemento, cualquier tipo de texto, sin ningún problema, o no necesitamos tampoco que nos limiten a que los elementos que estamos trabajando tengan problemas por costos, ¿cierto? Aquí ya no hay costos de impresión, aquí ya no hay problemas de costos o de juegos en cuanto al color. Aquí ya nos vamos es más por una tendencia del diseño, que en este caso las tendencias ahorita son completamente minimalistas, elementos que se llaman one page, que son una sola página donde yo voy a encontrar todos los elementos adicionales, todos los elementos estructurados dentro de un mismo espacio, imágenes a muy altas resoluciones, de altísima calidad, tipografías y textos muy simples, muy simples, con los cuales yo puedo jugar, con los cuales yo puedo generar diferentes elementos, diferentes juegos tipográficos y recorridos simples dentro del espacio de trabajo, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ir encontrando todo este tipo de elementos dentro de la diagramación, ya sea digital, de revistas. Esto está bien chévere. Ya vamos a encontrar ese tipo de juegos dentro de la diagramación, ya sea digital, de revistas, periódicos y demás, ¿cierto? Vamos a encontrar cosas como estas que están supremamente interesantes, ¿cierto? Donde hacen juegos simplemente de color, contrastes, con textos muy simples, y lo que llama la atención realmente en este tipo de elementos es ese contraste de esos colores tan vívidos, esos ejemplos y esos elementos que nos realzan los objetos, ¿cierto? Entonces, esto es muy sencillo de hacer, esto es muy simple. Cuando tenemos los recursos, cuando tenemos los elementos, cuando tenemos los textos o los objetos, es muy simple de realizar, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a nuestros recursos o a nuestros elementos. Cerro todo esto, vamos a dejar esta referencia y esta. ¿Listo? Vamos a ir a nuestros recursos. Vamos a encontrar este elemento, que es uno de los principales recursos que tenemos dentro del diseño gráfico, que se llama Freepik, ¿cierto? Esta página o estos recursos gráficos tienen dos modalidades, uno que es de venta y otro que es completamente free, gratuito. Ahora, todos estos elementos que vamos a encontrar acá dentro de esta página, cuando son gratuitos, ellos simplemente piden que se cite al creador de ese objeto, que uno lo cite y que uno pueda poner ese elemento dentro de su diseño, pero que uno haga referencia a la persona a la cual creó ese objeto. Entonces uno va a encontrar diseños como estos dentro de esa página, ¿cierto? En este caso, esto es un diseño pago,
pero en algunos casos vamos a encontrar recursos gratuitos. Estos elementos pues ya están diseñados, ¿cierto? O sea, esto ya no tiene ninguna gracia con relación a lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a tomar todos los recursos y a partir de esos recursos vamos a crear, vamos a generar nuestros diseños con los cuales vamos a ir trabajando. ¿Esto qué nos sirve? Como referencia, ¿cierto? Aquí ya empezamos a ver una tendencia del diseño. Si acá ponemos revistas, ¿cierto? Vamos a encontrar también mockups, que en este caso son este tipo de elementos que ya están prediseñados, con los cuales yo puedo simplemente montar mis elementos, mis fotos, y ya voy a tener estos comportamientos de diseño dentro de esos objetos, ¿cierto? En este caso, esto es un recurso gratuito. ¿Sí ven? Aquí simplemente dice descargar, y cuando uno le dice descargar, ellos le preguntan, bueno, ¿quiere descargarlo? Por favor, copie este enlace, porque este enlace es de la persona que creó este material, cítelo dentro del trabajo que usted hizo. Entonces, simplemente uno le dice aquí copiar y ya le activa el botón de descarga, ¿cierto? Esto, vuelvo y repito, nos sirve como referencia. No los vamos a utilizar ya diseñados. No vamos a utilizar este tipo de elementos diseñados porque pues eso viene a ser también plagio. En este caso, si nosotros vamos a utilizar esos elementos para venderlos o para mostrar nuestras tareas o para ese tipo de objetos, ¿cierto? Hablo de estos objetos prediseñados. Ya si estoy hablando de recursos gráficos, que en este caso podemos estar hablando de cuáles recursos, fotografías, tipografías, diferentes elementos, formatos que pueda trabajar dentro de la parte impresa o digital. Entonces, en este caso estamos hablando de revista específicamente, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes objetos. Entonces, fotos. Cuando uno coloca fotos acá, le sale de todo, ¿cierto? Vamos a encontrar de todo. Entonces, tenemos que ser muy específicos dentro de lo que queremos hacer. ¿Listo? ¿Qué tipo de revista o qué tipo de elemento vamos a trabajar? Este tema de la moda es bien interesante y vamos a encontrar cantidad de elementos dentro de la web. No solamente acá en Freepik, sino en cuanta página ustedes entren o coloquen recursos, moda, van a encontrar muchos elementos, ¿cierto? Entonces acá si colocamos ya un recurso específico, ¿listo? Ya podemos empezar a encontrar otra cantidad de elementos. Entonces aquí yo le puedo decir o especificar elementos dentro de lo que estoy buscando, ¿cierto? Por ejemplo, fondos fashion. Vamos a encontrar diferentes referentes o diferentes fotografías muy interesantes. Ahora, aquí en el lado derecho de esta página, en la parte superior van a encontrar esto, filtros. Esos filtros, cuando estamos haciendo la búsqueda, tenemos que activarlos. ¿Por qué? Porque estos filtros nos van a permitir manipular las categorías de los objetos que estamos descargando. Entonces vamos a ponernos a descargar de esta página diferentes recursos y diferentes elementos con los cuales podemos ir trabajando. Entonces lo primero que vamos a descargar van a ser nuestros recursos gráficos. Vamos a descargar fotos, ¿cierto? Entonces yo voy a buscar una foto que me guste algún elemento, pero que le voy a decir que su licencia de uso sea gratuita porque pues estoy en un tema educativo. O sea que no voy a pagar este elemento porque simplemente lo vamos a utilizar como un recurso gráfico dentro de lo que es nuestra revista, dentro de lo que es nuestro diseño que estamos haciendo, ¿cierto? Este elemento me gusta bastante. Entonces, voy a abrirlo acá en una pestaña nueva y le voy a decir simplemente descargar. Copio el recurso, ¿cierto? Listo, ya se ha copiado y le digo descarga. Ahí automáticamente el objeto arranca a descargar. ¿Sí ven? Aquí ya está descargando. Me descarga en un zip o en un WinRAR. O sea, me descarga como un objeto comprimido, en este caso. Y listo. Si ya utilizo ese recurso, ahí me van a salir elementos parecidos o objetos
similares dentro de lo que es este objeto. Estos recursos pues son fotos, renders, elementos tridimensionales o simplemente objetos dentro de una gama de elementos que vamos a encontrar en esta página, ¿cierto? Por aquí este recurso también está interesante. Bueno, vamos a encontrar una infinidad de elementos que son bien llamativos, que son muy chéveres y que vamos a ir viendo que encontramos dentro de esto. Aquí automáticamente cuando yo descargo algo, todos los que tengan esta coronita son elementos premium o pagos. ¿Listo? Entonces, para que vean o para que cuando estén buscando los elementos tengan en cuenta eso, ¿cierto? Que no tengan esa corona o si ya definitivamente eso es lo que quieren, pueden tomar también pantallazos mientras tanto para poder generar el diseño dentro de esta parte. Vuelvo y repito, como es una parte educativa, pues podemos utilizar los recursos simplemente como ejemplo dentro de lo que se está dando. Esto no se puede vender, esto no se puede utilizar dentro de esa parte gráfica en la que estamos. ¿Listo? Vamos a encontrar una infinidad de elementos, fotos y demás. Entonces, esta foto, bueno, ahí vamos a encontrar fotos bien interesantes que tienen ya fondos parejos o fotos completamente con un fondo específico. En este caso, vamos a encontrar cualquier cantidad de elementos dentro de esta parte gráfica, ¿cierto? También recuerden que vamos a poder recurrir a texturas, ya sean de fotos o imágenes reales, o a texturas que nosotros podamos crear directamente en Illustrator, ¿cierto? Y con esos objetos o con esos elementos podemos ir jugando dentro de lo que es esa gráfica, dentro de lo que son esos elementos gráficos y esa parte que nos genera interés dentro de lo que es todo el comportamiento de estos objetos en cuanto a nuestro diseño, ¿cierto? Voy aquí a poner descargar, descarga, listo. Ya me lee y empieza a descargar el objeto. Vamos a cerrar aquí. Listo. Y así sucesivamente vamos a ir buscando todos nuestros recursos. Entonces, como estamos hablando de moda, estamos hablando de un tema fashion, vamos a buscar algo referente o algo que tenga que ver mucho con ese tema de la moda, ¿cierto? Puede ser ropa, pueden ser modelos, puede ser un estilo de vida, ¿cierto? Tengan en cuenta eso. Pueden ser colores. Esto es bien interesante, esto que está sucediendo acá con esta foto. Vamos a descargarla también, porque vamos a trabajar ese tipo de elementos específicos. ¿Listo? Bueno, con esos 3 recursos ya es suficiente para que podamos empezar con un trabajo bien interesante. El otro recurso que ya habíamos visto, que era Google Fonts, ¿cierto? Que es un elemento que es bien interesante. Google Fonts, y con el cual también vamos a ir trabajando para descargar tipografías, ¿cierto? Aquí sí, las tipografías todas son completamente gratuitas y estos sitios pues son bastante seguros para descargar ese tipo de elementos. Por eso me remito aquí a Freepik, por eso me remito a Google Fonts. No les estoy diciendo que vayan a cualquier lugar y descarguen, no. Vamos a descargar elementos que sean completamente lugares o elementos que sean pues, muy seguros para descargar este tipo de material que estamos trabajando. Entonces aquí podemos también tener otro tipo de elemento. Este me parece más interesante. ¿Cierto? Este objeto que no tiene fondo, que no tiene ningún tipo de elemento dentro de él. Y descargamos. Listo. Entonces, cuando ya tenemos, bueno, tenemos el límite de 3 imágenes, listo, perfecto. Cuando ya tenemos ese límite o cuando ya hemos superado, pues simplemente toca esperar un tiempo para poder seguir descargando objetos o para poder seguir bajando recursos. Entonces, escojan muy bien esos recursos que van a utilizar para el trabajo. ¿Listo?
Ahora, dentro de Google Fonts vamos a encontrar cualquier tipo de elemento. Entonces, aquí también podemos buscar algo relacionado. Algo que tenga ese mismo elemento, fashion o moda. Cualquier tipo de objeto que vamos a encontrar dentro de estos elementos. Vamos a encontrar diferentes referentes, diferentes tipografías y objetos que tengan o que generen algo con relación al tema en el que estamos metidos en este momento. Esta tipografía está bien interesante. La Bernhard Fashion es un elemento que se puede descargar. Simplemente lo activamos y lo ponemos a descargar. Ahí dentro de esa página, si no los encontramos directamente o si no los vemos dentro de ese espacio de trabajo, él nos genera pues un link hacia los creadores de cada una de estas tipografías y pues algunas pueden ser de pago. Esto cuando empezamos a tener búsquedas específicas, ¿cierto? En este caso, estamos simplemente generando diferentes elementos. Vamos a ir en la búsqueda de cualquier tipografía, algo que se acomode o que nos genere ese tipo de elementos con el que estamos trabajando. En este caso, lo único que vamos es a modificar las categorías dentro de lo que es la parte de las serifas, sin serifas, si es para un display o si es una letra bold, una letra muy ancha, o si necesitan espacios sencillos o simples dentro de estas tipografías. Entonces vamos a buscar algo serifado, que era lo que estábamos viendo ahorita, ¿cierto? Ese tipo de elementos, vamos a dejarla para display, vamos a dejarla un poco ancha y que sea por acá, ¿cierto? Entonces a lo que yo voy reduciendo acá, esas categorías dentro de ese motor de búsqueda, pues se van limitando y se van volviendo mucho más sencillas dentro de lo que es este elemento a buscar. Entonces aquí ya empezamos a tener objetos mucho más específicos en cuanto a lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces vamos a irnos por aquí con este tipo de fuente. ¿Sí ven? Aquí ya automáticamente me permite descargar la familia completa o si yo quiero algo en específico, pues pico sobre estos y me descarga la fuente con la que voy a trabajar. En este caso voy a trabajar voy a descargar toda la familia, no importa, la Cormorant Garamond, ¿cierto? Entonces dentro de esto simplemente hago clic en él y ya me ha descargado. ¿Listo? Aquí ya tengo ese elemento o esa descarga. Ahora, todos estos recursos vamos a activarlos. Entonces voy aquí a mi explorador o a mi lugar donde descargo todos estos elementos. Aquí ya están todos, ¿cierto? Espero que tengan muy organizados sus computadores porque para que los puedan acceder fácilmente. Entonces aquí simplemente los descomprimo, cada uno de ellos. Primero que voy a descomprimir va a ser la tipografía, en este caso, toda la familia. Voy aquí, arrastro este objeto, vamos a colocar esto en una carpeta nueva que se llame Cormorant. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener esa tipografía, la arrastro y listo. Esto ya está descomprimido. Ahora vamos a descomprimir por acá mi foto, una de mis fotos, vamos a arrastrarla aquí y listo. Vamos con la otra foto. Vamos aquí, la tomo. Listo. Y descomprimo. Y la última imagen, que era esta, que escogimos primero y descargo. ¿Listo? Entonces, ya tengo mis recursos, ya tengo mis elementos aquí organizados con los cuales puedo ir trabajando. Si necesitan estos mismos recursos, ya se los copio aquí en el Drive.
Se los voy a poner ahí en el Drive, en nuestra carpeta. Entonces voy a crear acá una carpeta nueva que se llame recursos. Revista. Listo, ahí creé esa carpeta nueva. Voy a ponerle acá otro color. Vamos a ponerle rojo, la carpetica, y dentro de esta carpeta les voy a colocar esos elementos. Entonces ya se los cargo. Listo, ahí ya están las fotos. Y también les estoy pasando ahí la fuente con la que voy a trabajar. ¿Listo? Entonces ahí ya quedaron las fotos subidas, ahí ya quedó también la tipografía. ¿Listo? Ahí dentro de la carpeta de caracteres visuales van a encontrar ahí recursos, revista, y en eso van a encontrar las fotos tal cual como las que descargué y lo que vamos a trabajar junto con las fuentes que estamos trabajando en este caso. ¿Listo? Pasamos a nuestro espacio de trabajo. Ahora sí. Bueno, primero instalamos la fuente, ¿no? Vamos a instalarlas. Vamos a decirle abrir esto. Y le decimos instalar tipo de fuente. Y ya me empieza a instalar una por una. Listo. Listo. Aquí ya me quedó instalada toda la familia, la Cormorant Garamond. ¿Listo? Aquí ya tengo toda la familia instalada y a ustedes también les va a pasar de la misma forma. Listo. Siempre es importante que cuando descargamos una fuente específica dentro de un espacio de trabajo, tengamos esa fuente ahí, en una carpeta adicional, porque muchas veces vamos a cambiar de computador. Nuestro trabajo lo vamos a llevar a otro computador y nos va a hacer falta esa fuente. Entonces siempre vamos a tener esa fuente que nos acompañe con el archivo final. ¿Listo? Ahora sí tenemos nuestro espacio de trabajo. Ahora, dentro de este espacio de trabajo o dentro de estos elementos, perdón, vamos a seleccionar archivo nuevo. Estamos trabajando en Illustrator. Y acá en Illustrator vamos a generar nuestro espacio de trabajo. Podemos trabajar un espacio básico, que puede ser un tamaño carta. Si no, podemos nosotros personalizar nuestro espacio de trabajo. En este caso, pues vamos a trabajar un espacio común. Puede ser vertical o apaisado, no importa, cualquiera de los dos formatos me parece que está bien. En este caso voy a trabajarlo apaisado y voy a entrar aquí donde dice más ajustes. ¿Cierto? Si no les aparece este botón es porque están en versiones anteriores que ya les aparece con esta ventanita automáticamente, ¿cierto? Entonces les dicen archivo nuevo, tamaño, imprimir, ¿cierto? Aquí ya les permite manipular carta o el formato que vayan a hacer, apaisado vertical, aquí lo mismo, centímetros, ¿cierto? Pero en este caso, las mesas de trabajo o número de mesas de trabajo, pues lo vamos a cambiar. Vamos a decirle 4 mesas de trabajo. En este caso, que esas mesas de trabajo estén una al lado y de forma descendiente, ¿cierto? O las podemos dejar que todas queden hacia la derecha o las podemos dejar que todas queden de forma descendente, como lo voy a hacer en mi caso. ¿Listo? Entonces voy a poner 4 mesas de trabajo de forma descendente y le digo crear documento. Listo. Aquí ya tengo mis 4 espacios de trabajo. Ahora, estos 4 espacios de trabajo o estos 4 elementos los voy a diagramar como elementos independientes. No voy a hacer dobles páginas en este caso. Eso lo vamos a hacer más adelante. Ahorita vamos a trabajar elementos completamente independientes. Entonces, ¿qué voy a hablar? Vamos a hablar de moda, ¿cierto? Entonces, podemos buscar en internet artículos de moda, ¿cierto? Entonces, podemos ir acá, entrar a internet, Google, entonces vamos a buscar artículos de moda o que hablen sobre moda, esto, moda 2020. Listo.
Aquí vamos a encontrar una infinidad de revistas y artículos dentro de esto. Vamos a clicar por acá en alguno, moda 2020, tendencias, ¿cierto? Esto es principal dentro de la moda. ¿Listo? Las tendencias. Entonces, aquí ya tenemos también más recursos o fotos o elementos, pero pues nosotros ya tenemos nuestros recursos, ya tenemos nuestras imágenes, no necesitamos más en este momento, pues simplemente vamos a tipear o vamos a copiar el texto que tienen estos objetos. Entonces vamos a empezar por acá, por los títulos. Los zapatos, bolsos y demás accesorios que lo van a petar este año. ¿Listo? Aquí ya tenemos un tema de diferentes comportamientos en cuanto a lo que es el idioma, así sea español. Vamos a tener diferentes... se me fue la palabra. Bueno, hasta que me acuerde les digo cómo se llama eso. Vamos a tomar nuestra herramienta de texto. Vamos a hacer clic sobre el espacio de trabajo y podemos copiar este elemento, ¿cierto? Modismos se llaman esos. Los diferentes modismos como esto, petar. Pues en este caso no tenemos, o yo no tengo idea qué pueda significar en el español ibérico. Nosotros hablamos un español latinoamericano. ¿Listo? Ya tenemos nuestro título. Ahorita podemos ir y copiar texto o podemos trabajar con textos simulados, ¿cierto? Entonces vamos a tener diferentes opciones para manipular los textos dentro de este caso. En este elemento, pues vamos a encontrar que teníamos textos, ¿cierto? La herramienta de textos, que esto ya lo habíamos visto anteriormente cuando hicimos la parte del logo. Si no recuerdan, vayan a ese video cuando hicimos lo del logo de la NASA, ahí van a encontrar esto mismo, ¿cierto? Donde trabajábamos textos de área, textos de trazado, aquí de forma vertical, o esta nueva herramienta que se llama retocar texto, ¿cierto? Esta ya sale en Software 2020. Si voy a hacer un texto de área, puedo tomar directamente la herramienta o lo puedo generar con mi espacio de trabajo, ¿cierto? Entonces aquí ya yo le puedo decir a este objeto que me genere o me rellene con texto automático, ¿cierto? Entonces simplemente hago clic sostenido con la herramienta de texto y genero automáticamente un texto de área. Un texto, en este caso, en columna o un elemento con el cual yo voy a trabajar. Ahora, estos elementos o estos objetos, pues simplemente se ajustan dentro de sí en cuanto a lo que son el espacio de la columna, en cuanto a su alto y su ancho, ¿cierto? Entonces aquí estos se van acomodando automáticamente y me van generando pues ese espaciado automático que tiene ese objeto. Ahora, si estos objetos necesitan un espaciado en específico, pues simplemente vamos a buscar aquí esta pestaña, carácter. ¿Dónde van a encontrar carácter? La van a encontrar aquí, dentro de nuestra ventana donde encontramos diferentes herramientas. Vamos a buscar una que se llama texto y dentro de texto van a encontrar carácter. Esto, si ya lo encuentran aquí chuleado y lo desactivan, ¿cierto? Se va a desaparecer. Si no lo encuentran acá chuleado es porque ya no está dentro de mi espacio de trabajo y automáticamente lo tengo que activar. Lo activo y le digo traer carácter y me abre este cuadro de diálogo, ¿cierto? Aquí dentro de este cuadro de diálogo recuerden que podíamos manipular también la tipografía, el estilo de esta, ¿cierto? El estilo de esta, un segundito porque se me murió este. El estilo de la tipografía, ¿cierto? Regular, bold o demás, el tamaño de esta y demás elementos que yo pueda ir manipulando en ese objeto. Ahora, esa tipografía o esas características que pueda llegar a tener este elemento en específico dentro de este espacio, vamos a ver que también lo podemos modular dentro de lo que es sus kerning, sus separaciones y sus diferentes modulaciones dentro de ese espacio de trabajo. ¿Listo? Bueno, denme aquí un segundito. Listo.
Entonces vamos a encontrar esos diferentes comportamientos dentro de ese espacio. Listo. Aquí a 0. Vamos a encontrar esos diferentes comportamientos dentro de ese espacio y esos estilos de cada una de esas tipografías. Entonces, acá podemos buscar nuestra tipografía, veamos cómo es que se llama la tipografía, porque no me acuerdo exactamente. Cormorán, en la tipografía. Entonces acá seleccionamos, acá ya tenemos la Cormorán, y ahí empezamos a ver ya esa diferencia tipográfica en cuanto a la Merian Pro, ¿cierto? Que es la que tengo acá en la parte superior, y esta Cormorán, ¿cierto? Ahí ya tiene un comportamiento diferente, un comportamiento mucho más light, un comportamiento mucho más interesante dentro de este objeto. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar aquí en carácter? Vamos a encontrar párrafo. Esto es bien importante porque dentro de la herramienta párrafo yo puedo ajustar todos los lineamientos que pueda llegar a tener esta tipografía. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos ajustando a unas separaciones para que el texto no se parta o no genere esos ríos o esas separaciones tan amplias, ¿cierto? Que son esas que tenemos acá dentro de ese espacio de trabajo. Aquí le podemos decir que se separen o no por partición silábica, o que simplemente me ajuste y me ajuste todo directamente uniformemente. Que me ajuste al centro, me ajuste a la izquierda o de forma uniforme. Que me mantenga ajustado hacia un lado, hacia el centro o hacia el otro lado, ¿cierto? En este caso, izquierdo o derecho, para que me ajuste el texto. Entonces, de esa forma yo puedo ir manipulando tanto los textos como los diferentes elementos. Entonces, aquí vamos a traer este recurso, que en este caso vendría a ser nuestra foto, o nuestras imágenes con las que estamos trabajando en este caso. Entonces, vamos a colocar este por aquí también. Este lo vamos a dejar aquí oculto. Vamos a sacar estas herramientas de formas, que básicamente es con lo que trabajamos en este caso, ¿cierto? Formas. Listo. Ya tenemos nuestros recursos, ya tenemos nuestros elementos, ya tenemos acá un texto simulado, ya tenemos una columna, en este caso con texto simulado, y ahorita les explico qué es esto y cómo funciona el encadenamiento de los textos, y vamos a traer nuestras imágenes. Entonces vamos a decirle archivo, y vamos a decirle colocar. Entonces aquí en colocar, es bien importante que le digamos que este objeto o lo enlazamos o lo traemos y lo metemos dentro del objeto. Si lo vamos a enlazar, entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a este objeto, que es este sombrero con este color, ¿cierto? Entonces le voy a decir aquí enlazar. Si le digo que me lo enlace, no me va a traer todo el objeto con estos 6.7 megas que pesa, sino me lo va a llamar. O sea, el objeto se va a mantener por fuera de mi espacio de trabajo, pero va a estar llamado. ¿Qué pasa? Que cuando yo lleve esto a impresión o me lleve mi archivo a otro computador, también, igual que las fuentes, tengo que llevar las imágenes, ¿cierto? ¿Esto para qué me sirve? Para que los objetos no pesen tanto, no tengan tanto peso y pues esos recursos no se vuelvan inmanejables. Entonces lo vamos a dejar aquí en enlazar y le vamos a decir colocar. Entonces aquí ya me aparece ese cursor donde me muestra el objeto y simplemente lo coloco. Entonces, como podemos ver acá, esas imágenes están a unas resoluciones altísimas. ¿Sí? Esto es lo que buscamos y esto es lo que necesitamos en este caso. Vamos a ajustarla al espacio de trabajo. En este caso vamos a dejarla por aquí. Vamos a trabajar con esta imagen. Podemos seguirla recortando o podemos generar un recorte completo de este objeto, ¿cierto? Que se ajuste al ancho, a todo el espacio de trabajo. Vamos a darle aquí clic derecho, organizar, enviar detrás, ¿cierto? Ahí ya empiezo a tener esa imagen detrás de ese texto y todo este texto o todos estos elementos pues ya los puedo ir acomodando, ahora sí, de una forma mucho más interesante, de una forma mucho más diciente dentro de lo que estamos trabajando. ¿Listo?
Entonces aquí voy a ajustar mi columna, acá en la parte inferior, y listo. ¿Cierto? Entonces aquí ya empiezo a tener algo de juego de diseño, aquí ya empiezo a tener algo mucho más llamativo, algo que se vuelve más interesante dentro de estos trabajos o dentro de estos elementos. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo la imagen, el estilo de imagen, estas tendencias de diseño y todos estos elementos pues empiezan a hacer juego dentro de estos objetos. ¿Listo? Entonces voy a tomar aquí mi herramienta de elipse y con esta herramienta de elipse voy a colocar por acá un círculo. Voy a jugar aquí con estos mismos colores, si no, entonces dentro de los círculos cromáticos voy a jugar con colores similares, ¿cierto? Entonces aquí ya empiezo a ver o empiezo a utilizar diferentes tipos de color dentro de estas gamas. Bueno, este lo vemos más adelante. Vamos a sacar por acá, aquí vamos a buscar un color que automáticamente esté en contra. Estos, por aquí. ¿Listo? Entonces, estos colores y estos elementos, cuando yo los tengo dentro de mi espacio de trabajo, yo puedo jugar con esos objetos también con modos de fusión o transparencias que puedan tener estos elementos y que me permitan ver los diferentes entornos o objetos que tengo dentro de esta misma imagen, ¿cierto? Aquí este objeto sin línea, siempre sin línea, preferiblemente. Si la necesito, pues ya la trabajo, pero mientras tanto lo mantengo sin línea, solamente color de relleno, y voy aquí a transparencia. Entonces aquí en transparencia, en este botoncito que tengo acá, transparencia, lo mismo, si no lo tienen ahí, lo van a encontrar aquí en ventana, transparencia, ahí van a encontrar todos esos elementos. Vamos a activarlo, entonces vamos a sacar esa pestañita por acá, que es algo que vamos a utilizar bastante. Aquí en transparencia yo le puedo dar modos de fusión, ahí dice normal y puedo colocar cualquiera de estos. Vamos a darle un superponer, un multiplicar, ¿sí? Y ya empezamos a tener ese comportamiento de fusión de la imagen junto con lo que es ese objeto. Entonces aquí yo empiezo o puedo iniciar otro juego dentro de lo que es esa misma diagramación, dentro de lo que son esos objetos que estoy teniendo acá dentro de ese espacio, y puedo ir generando diferentes soluciones o diferentes resultados en cuanto a lo que es esa parte gráfica de los objetos. Entonces vamos a dejar por aquí, vamos a tener estos elementos, ¿sí? Entonces ya empezamos a jugar con fondos, transparencias, con comportamientos que puedan tener los objetos. Acá la transparencia también la podemos manejar por opacidades. Si lo mantenemos en normal, en modo de fusión normal, lo puedo bajar a una opacidad, ¿cierto? Aquí está el 100%. Aquí la puedo ir bajando y puedo ir generando diferentes transparencias, diferentes comportamientos de estos objetos. Entonces vamos a empezar a traer nuestros recursos, a colocar nuestros elementos y a poder trabajar con esos objetos, ¿cierto? Entonces pueden utilizar los recursos que ya les pasé ahí en el Drive o los pueden descargar de las páginas que les nombré ahorita. ¿Listo? Y vamos a empezar a organizar nuestro espacio de trabajo y vamos a llamar todos esos elementos a ese espacio. Vamos a buscar los artículos y vamos a tener todo eso listo para poder iniciar nuestra revista o nuestro trabajo final. ¿Listo?